Enfocadas en recaudar tributos para, obviamente, contar con el dinero para poder solventar todos esos gastos en las zonas afectadas. En ese momento estábamos en Manabí y Esmeraldas, ahora definitivamente es un tema país, ya no solamente es Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, el sector privado se ha visto bastante golpeado, el sector privado y las personas. En ese momento se crearon contribuciones dirigidas para personas naturales y para sociedades. El año pasado, con ocasión de la crisis económica, se creó una contribución única y temporal. Esa contribución la acabamos de pagar ahora en marzo y con este nuevo proyecto se plantean nuevas contribuciones que van a afectar nuevamente al sector privado y a las personas naturales. Sin duda alguna, es la forma en la cual el gobierno ha buscado financiarse. Lo extraño, lo raro, es que esta forma de financiamiento, a diferencia de otros países de la región, curiosamente se da en Ecuador y se establecen nuevos impuestos. Por ejemplo, en el caso de otros países de la región, no se está estableciendo impuestos, sino más bien se está fomentando la ayuda para la microempresa, se está abriendo créditos, se están dando facilidades para el pago del impuesto. No se han condonado impuestos, lo que sí se han dado es facilidades a que lo pagues. Por ejemplo, en el caso de Colombia y Uruguay, son los únicos dos países de los que conocemos que han implementado contribuciones, digamos, similares, han establecido un impuesto, pero dirigidos al sector público. En el caso de Colombia, se incluyen a todos los funcionarios públicos y también se incluyen a aquellos contratistas del Estado. Y en el caso de Uruguay, algo similar, pero solamente funcionarios públicos. En el caso de Ecuador, nosotros establecemos contribuciones para todos los contribuyentes, funcionarios públicos y también para el sector privado. Vamos a verlo más adelante. En el proyecto de ley que se envió hace poco a la Asamblea y que está ahorita siendo analizado, lo que vamos a ver en este momento es el resultado del primer debate. Se establecían inicialmente dos contribuciones. La primera contribución era la contribución humanitaria para personas naturales. Y esta contribución humanitaria para personas naturales recae sobre los ingresos de estas personas. ¿Qué se considera? ¿Cuál va a ser el sujeto pasivo? Dependerá, las personas naturales, si tienen relación de dependencia o si no tienen relación de dependencia. Si una persona natural tiene relación de dependencia, está bajo relación de dependencia, en ese momento va a tener que pagar la contribución. ¿Y sobre qué la va a pagar? La va a pagar sobre los ingresos que percibe. Los ingresos, entiéndase, sueldos, salarios o las remuneraciones en general, permitiéndose únicamente que se descuenten los aportes al IES y las pensiones alimenticias. Estas pensiones alimenticias son aquellas pensiones que se establecen a los padres que tienen que cumplir con el pago y es mandado por un juez. En este caso, normalmente en algunas situaciones, estas pensiones son notificadas al empleador para que el empleador actúe como una especie de agente recaudador de esa pensión alimenticia. En la norma se establece que esa pensión alimenticia también se permite descontar de la base imponible sujeta al pago de este impuesto. ¿Cuáles son las exenciones previstas? Las pensiones e incentivos jubilares pagados. Las pensiones que se paguen a los trabajadores, esas no se van a considerar como parte de la base imponible. En el caso de los trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado, adicional, no se consideran como parte de la base imponible la 13ª remuneración y la 14ª remuneración. Esto es importante tener en cuenta, porque si revisamos la base imponible en el proyecto, se establece que son todas las remuneraciones. Si no se hubiese realizado esta aclaración particular de que la 13ª y la 14ª no se consideran como una exención al pago de este impuesto, se hubiesen considerado incluidas dentro de la base imponible. Porque recordemos que estas dos remuneraciones son remuneraciones accesorias, de acuerdo a lo que establece el propio Código Laboral. También se consideran como exenciones los beneficios sociales tales como el fondo de reserva. Aquellas personas que tengan más de un año y que reciben este fondo de reserva, permite que se lo descuenten. ¿Cuál es la tarifa que van a pagar? Si es una persona bajo relación de dependencia que pertenece al sector privado, va a tener una tabla progresiva. La tabla progresiva de 0 a 35%, con una base de $719, todo sobre aquello va a pagar este impuesto. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejercicio. Y en el caso del sector público, para el caso del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, ellos van a contribuir con un 50% de su salario. Y para las otras funciones del Estado, no queda claro en este proyecto de ley, se establece que podrán adoptar medidas similares. Medidas similares, queda en el aire, podría ser el 50% de la remuneración. En el proyecto inicial se contemplaban varias opciones. Se contemplaba el 50% únicamente para el presidente, pero también un 10% para aquellos que tenían una remuneración superior a $1.000. Habían ciertos rangos.
ahora lo eliminaron y lo único que establecen es que los demás sectores del Estado podrán establecer un mecanismo similar, pero queda en duda de a qué se refieren con similar. En cuanto a la cuantía del impuesto, este impuesto va a ser pagado durante 9 meses del año. 9 meses que se van a contar a partir del mes siguiente en el que se publique la ley. Si se llega a aprobar en mayo, al final de mayo se publica en el registro oficial, es decir, que a partir del mes de junio se comenzaría a recaudar este impuesto. Son 9 cuotas. ¿Cuáles rebajas se consideran? Se consideran como única rebaja especial las que correspondan a las personas con discapacidad. Tienen una rebaja del 50% del pago de la contribución. Eso en cuanto a las personas naturales que perciben ingresos bajo relación de dependencia. ¿Qué pasa con una persona natural que no percibe ingresos bajo relación de dependencia y que realizó actividades? Aquellas personas naturales que realicen actividades económicas y que hayan percibido ingresos grabados en el año 2019, esas personas van a pagar sobre los ingresos que percibieron en el año 2019. ¿Qué es lo que establece la norma? La sumatoria de todos los ingresos, dividido para 12, el promedio de esas remuneraciones, de esos ingresos, perdón, excepto aquellos que provengan de la relación de dependencia. Eso de ahí, el promedio de ese valor, se lo van a descontar de los costos y gastos que se atribuyeron, y también de las retenciones. Esto es importante. No solamente el ingreso y las deducciones, sino también las retenciones que le aplicaron en ese año. Por ejemplo, si un profesional prestó sus servicios y producto de prestar sus servicios facturó, y luego de facturar tenía costos y gastos, los dedujo y pagó su impuesto a la renta sobre la renta, el ingreso, la base imponible, la utilidad que generó. Sobre aquello también le aplicaban retenciones. Para el cálculo de este impuesto van a tener que considerar como parte de la fórmula el descontar las retenciones que le aplicaron los clientes. Y eso es sumamente importante y va a tener un efecto en el pago de esta contribución. ¿Qué se permite considerar como una exención? También las pensiones e incentivos jubilares pagados. O sea, tampoco se van a considerar dentro de la base imponible. ¿Cuál es la tarifa que van a pagar? La tabla progresiva de 0,35%, considerando una exención de $719. Y las reglas similares que comentábamos para las personas naturales bajo relación de dependencia, 9 pagos, va a ser a partir del mes siguiente, y se considera la rebaja del 50% del total de la contribución para el caso de las personas con discapacidad. Adicional, se contempla en el mismo proyecto de ley que se van a establecer pagos, se van a establecer exoneraciones o rebajas especiales para aquellas personas, aquellos ciudadanos que hayan sido afectados gravemente por el COVID durante todo este estado de excepción. Es curioso porque mediante decreto ejecutivo se establecerá cuáles van a ser esas exoneraciones, cuáles van a ser esas rebajas, qué se considera como una persona que haya sido afectada gravemente por el COVID. No está definido en la norma. Y si estamos hablando de un impuesto que lo está promoviendo el presidente, lo idóneo sería que dentro del mismo cuerpo legal se establezca cuál es la exoneración, cuánto, porque eso es restrictivo para la ley. No podría ser que un decreto, un reglamento, se pretenda regular cuánto es la exoneración que se va a dar, en este caso a un contribuyente, y menos aún que se considerará como una afectación para poder acceder a esta exoneración. Se consideran también se excluyen del pago de estas contribuciones todos los ingresos que reciban del Estado el personal de salud. Pero ojo con esto, porque son los ingresos que perciban del Estado. ¿Qué pasa con un doctor? Imaginémonos un doctor que trabaja efectivamente para el Estado, presta sus servicios para el Estado, quizás está bajo relación de dependencia del Estado, pero adicional factura en libre ejercicio profesional y adicional quizás también está trabajando bajo relación de dependencia para el sector privado. Entonces va a tener todo un mix. Y lo único que se considera aquí exento para esas personas de salud son los ingresos que perciban del Estado. Es decir, que ese doctor que en este momento está atendiendo en alguno de los hospitales públicos, si percibió ingresos adicionales o tiene una renta adicional que no se provenga del Estado, eso sí va a formar parte de la base imponible. ¿Qué tenemos que tener en consideración ahora para el adicional para este cálculo de la contribución? Veíamos que era solamente personas naturales y se clasificaba ingresos, relación de dependencia o ingresos por actividad económica que hayan percibido en el año 2019. Pero en el mismo texto de la ley se incluye esta disposición y se establece que deberán pagar la contribución en las mismas condiciones que hemos señalado, relación de dependencia o ingresos relacionados con la actividad económica,
todas las personas naturales, nacionales o extranjeras que sean consideradas como residentes ecuatorianos, que hayan percibido ingresos de fuente ecuatoriana, aunque el pago del mismo se haya realizado en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si es que una persona cumple con los criterios de residencia fiscal en el año 2020? En el momento que cumple con los criterios de residencia fiscal, esta persona ya se va a volver contribuyente de este impuesto. Por ejemplo, imaginémonos en el año 2019 que una persona extranjera prestó sus servicios para una compañía local y le facturó por sus servicios, porque no era residente. Le facturó con la factura de su país, simplemente lo facturó, no cumplía con los criterios, no tenía que haber sacado un RUC, y la compañía local le aplicó una retención. Por ser un pago que le realiza un residente del exterior en ese momento, 2019, tenía que aplicarle una retención del 25%. Posterior a ello, en el 2020 se cumplen los criterios de residencia, esta persona ahora ya cumple y efectivamente va a tener que abrir un RUC, seguramente, va a tener que facturar, si es que lo hace, si es que está realizando actividad económica. Entonces, en ese momento, que ya es residente fiscal en el 2020, a pesar de que en el 2019 no lo era, tendría que cumplir las condiciones, las cumple. ¿Es residente fiscal en Ecuador? Sí, lo cumplió en el 2020. ¿Realiza actividad económica en el 2020? Sí, realiza actividad económica en el 2020. ¿Percibió ingresos grabados en el 2019? Sí, sí percibió ingresos grabados. Tanto fueron grabados que las compañías locales le aplicaron una retención cuando esa persona les facturó. Por tanto, esta persona que era residente fiscal en otro país y que ahora cumplió las reglas locales para ser residente fiscal, va a estar sujeto también al pago de esta contribución. Y no solamente sobre los ingresos en este momento que facturó a la compañía local, sino sobre cualquier ingreso que haya recibido, incluso si el pago no fue en el Ecuador. Si el pago fue en el extranjero, también esa persona va a tener que revelarlo, en teoría, y va a tener que liquidar el impuesto sobre esos ingresos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Todavía no se establece. Esperemos primero que se apruebe la ley y posteriormente el reglamento. Quizás en ese momento se establecerá la mecánica para la liquidación y pago de este tributo en el caso particular de los residentes fiscales en Ecuador, pero que son extranjeros. Ahora, ¿qué se entiende como un residente fiscal en Ecuador? Hay que tener en consideración los criterios de residencia. Hay 4 criterios que aplican para las personas naturales. Generalmente estamos bastante familiarizados con el tiempo de permanencia. Si una persona permanece más de 183 días, decimos, bueno, ya, si eres residente. Y si no permaneciste 183 días, damos por sentado que esa persona no es residente. Pero bueno, no es tanto así. Estos criterios ya fueron modificados años atrás y se incluyó, además de la permanencia de 183 días, consecutivos o no, dentro del mismo periodo fiscal, se establecieron las otras 3 condiciones. Puede darse el caso de que una persona en 2 ejercicios fiscales cumple esos 183 días. Si cumple en 2 ejercicios fiscales, en 12 meses, esos 183 días y no ha acreditado residencia fiscal en otro país, en otra jurisdicción, por más de 183 días, se va a convertir en residente fiscal en Ecuador. Adicional a los criterios de permanencia, hay 2 criterios que ya salen y se escapan del ámbito del estar en el Ecuador. Ya no es solamente necesario validar si es que yo estuve en el Ecuador y por ese motivo soy residente fiscal. No. Ahora también puedo ser residente fiscal si es que no estoy en el Ecuador, pero mi principal núcleo, núcleo de actividades o intereses económicos se encuentra en Ecuador. ¿Y qué se entiende como que se encuentra en mi núcleo de actividades en Ecuador? Que mi mayor activo esté en el Ecuador o que mi mayor ingreso provenga del Ecuador. Por ejemplo, personas naturales que quizás tienen acciones en compañías locales y esas personas únicamente viven de los dividendos y su principal fuente de ingresos y activos se encuentra en Ecuador. Seguramente no han estado en Ecuador durante muchos años o tan solo vienen de visita, pero esa persona, a pesar de no cumplir con el criterio de permanencia, cumple con este criterio del principal núcleo de actividades o interés económico. Por tanto, se constituye en un residente fiscal en Ecuador. Y el último caso es que si no permanece en otro país o jurisdicción más de 183 días y sus vínculos familiares más estrechos se encuentran en Ecuador, en ese momento también lo hace residente fiscal en Ecuador. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al momento de saber identificar si soy o no soy residente fiscal ecuatoriano. Hay que tenerlo en cuenta porque de eso va a depender si soy sujeto pasivo de este impuesto. Tengamos en consideración, este es una contribución, es un impuesto temporal. Sin embargo, estos criterios de residencia no solamente aplican para esta contribución, aplican en general para todo el régimen tributario. Por tanto, aquí sí es importante considerar estos criterios.
A través de un ejercicio podemos ver en la pantalla qué pasa, cómo sería el cálculo de esta contribución para personas que hayan realizado actividades económicas en este momento, que se encuentran realizando actividades económicas y que hayan percibido ingresos grabados en el año 2019. Por ejemplo, una persona en libre ejercicio profesional, que puede darse el caso, facturó sus honorarios. Veamos todos los ingresos que tuvo en el 2019. Tenemos ahí todo desde enero hasta diciembre y cada uno de los ingresos, los diferentes costos y gastos. Recordaban que les comentaba que también se descuentan las retenciones que le aplicaron sus clientes. Bueno, también se las consideran aquí. Y se determina una base imponible. Mucho cuidado con esto, no es la misma base imponible de la declaración del impuesto a la renta. Las componentes de esta base imponible son diferentes. Se pueden tomar como referencia, es más, en la misma redacción del proyecto, te lleva a que vayas y revises la declaración del impuesto a la renta, pero no es la misma base imponible. Considero ingresos, costos y gastos y el resto de las retenciones aplicadas. Tanto es así que no es la misma base imponible que para esta contribución no se permite descontarse los gastos personales. Recuerden que tenemos todas las personas naturales la opción de descontarnos hasta 1.3 veces la fracción básica desgravada, aproximadamente $13,000, $14,000. Bueno, esos valores no son sujetos a una deducción para el cálculo de esta contribución. Una vez que he determinado mensualmente cuáles han sido mis ingresos, mis costos y gastos y mis retenciones, establezco mi base imponible, esa sumatoria saco el promedio de mis ingresos del año 2019 y sobre ese promedio de ingresos del año 2019, ahora sí me ubico en la tabla. En el ejemplo, mi promedio de ingresos es $16,000. Si me ubico en la tabla, estoy en este renglón y por tanto en el de 10,000 hasta 20,000 con una tarifa básica de $1,002 y una tarifa sobre la fracción excedente de 16%. En este caso, esta persona tendría que liquidar $2,000 mensuales durante 9 meses. Esta contribución para esta persona va a permanecer inamovible. O sea, no es que cada mes si recibe ingresos o no factura en el año 2020, no, es irrelevante. Para el cálculo de esta contribución, basta con que la persona haya realizado actividad económica o realice actividad económica en el 2020 y haya percibido ingresos en el 2019. Ese valor se mantendrá fijo a lo largo de los 9 meses. Ahora, ¿qué pasa con las personas naturales en relación de dependencia? Si yo me encuentro en relación de dependencia, y se debería entender esta relación de dependencia ahora, en el momento en el que se promulgue la ley, es decir, si se aprueba en mayo, en junio, si yo en junio estoy en relación de dependencia y percibo ingresos por relación de dependencia, entonces debo pagar también esta componente de la contribución. ¿Cómo la liquido? Similar al caso anterior. Primero reviso cuáles son mis ingresos y luego de determinar los ingresos sujetos al impuesto, descuento las deducciones. Por ejemplo, en este caso tenemos sueldos y salarios, horas extras, bonificaciones, cualquier comisión que reciba, todo lo que constituye remuneración para el trabajador. Entonces ahí entran todas estas componentes. A ese valor le descuento el aporte personal, las pensiones alimenticias que les comentamos, se lo descuentan y una vez descontado determino ahora sí mi base imponible. Y con esa base imponible la ubico dentro de la tabla. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una persona natural 1, persona natural 2. Una persona que percibe un ingreso bajo relación de dependencia mensual de $850. Con este ingreso va a tener una contribución por mes de $7. Se ubica en este renglón y en 2.5%. Pero ¿qué pasa con la persona natural 2? Esta persona percibe un ingreso de sueldos de $10,000 mensuales, una bonificación de $5,000 y tiene un total de ingresos de $15,000. Se descuentan los aportes y al final termina pagando una contribución de $1,500. Esta contribución de $1,500, nuevamente, va a ser respecto cada mes en el cual percibe ingresos, a diferencia de la anterior. Recordemos que la anterior era fija, la anterior no se movía. La única condición que tenía que cumplir es que yo realice actividad económica en el 2020 y que haya percibido ingresos en el 2019. En el caso de la relación de dependencia, aquí yo sí debo generar mes a mes ingresos bajo relación de dependencia. Por tanto, si en junio estoy trabajando, la pago. Si en julio estoy trabajando, la pago. Pero si en agosto, por algún motivo, ya no estoy bajo relación de dependencia, en ese momento dejo de pagar esta componente de la contribución. ¿Y por qué digo componente de la contribución? Porque puede darse un dato muy curioso, un caso muy curioso en el cual, por ejemplo, si yo soy trabajadora bajo relación de dependencia en el año 2020, percibo mis ingresos y recibo un sueldo de una compañía, y adicionalmente yo facturo por libre ejercicio profesional. Facturo y durante el año 2019 facturé también. Entonces, ¿estoy cumpliendo las dos condiciones? Sí, soy
trabajador bajo relación de dependencia, y también soy una persona que realiza actividad económica y que tuvo ingresos grabados en el 2019, sí, los tuve. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que pagar mi contribución en dos componentes. La primera contribución, bajo relación de dependencia, que ya la vimos, y la otra sería la que vimos hace un momento, pero sobre los ingresos que generé en el año 2019. Yo voy a tener que pagar esas dos componentes. Al menos así está establecido hasta este momento el proyecto de ley. Y creemos que ese es el sentido de la reforma, porque el propósito es, si ustedes se fijaban en la parte de los ingresos del 2019, te decían todos los ingresos, excepto aquellos ingresos que provengan de la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque por relación de dependencia, si tú tienes trabajo ahora en el 2020, vas a pagar la contribución con base en los ingresos del 2020. Pero sobre los ingresos del 2019 también tienes que pagar una contribución. Entonces, es un mix. Eso en el caso de las personas naturales. Y si eres un extranjero, un extranjero que es residente fiscal en Ecuador, aplican las mismas reglas. Tienes que hacer el mismo análisis, ver si estás en relación de dependencia y si percibiste ingresos grabados en el año 2019. Ahora, ¿quiénes son los agentes de retención de este impuesto? En el caso de relación de dependencia, sí lo establece el mismo proyecto y te dice que quien va a actuar como agente de retención es el empleador, y tiene sentido. El empleador actúa como agente de retención del pago del impuesto a la renta. En este caso de la contribución, también actuaría el empleador como agente de retención. Lo que queda en duda es el otro ingreso, que ese no lo va a saber el empleador, pero ese ahí va a ser responsabilidad de cada una de las personas. Similar como el caso de la contribución que pagamos por el terremoto. En la contribución del terremoto también había un pago que se realizaba y se lo realizaba cada persona, y cada persona era responsable de liquidarlo y pagarlo. Eso en cuanto a las personas naturales, la contribución que tienen que liquidar. Pero esta contribución que se promueve en este proyecto también abarca a las sociedades. Hay una contribución especial para ellos. Y es una contribución única sobre las utilidades que generen las sociedades. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos de este pago, de este impuesto? Todas las sociedades que realicen actividades económicas. Entiéndase que realicen actividades económicas en este momento, 2020, y que fueren sujetos pasivos del impuesto a la renta. Aquí es importante estas dos componentes, porque si yo cumplo con esas dos componentes, en ese momento entro a analizar si debo o no debo pagar el impuesto, porque en ese momento me convierto en sujeto pasivo. Una vez que he identificado que tengo actividades económicas y que soy sujeto pasivo del impuesto a la renta, ahora debo determinar cuánto voy a pagar y sobre qué voy a pagar. La base imponible para el caso de las sociedades que hayan sido constituidas antes del 2020 van a ser el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para los accionistas. Son dos cosas totalmente diferentes. Siempre que estas utilidades sean mayor a $1 millón. Eso en el caso de las sociedades constituidas antes del 2020. ¿Qué pasa si es una sociedad nueva? En el 2020 se constituyó, enero o febrero. La norma contempla ese caso y lo que establece es, se tomará como base los dos primeros meses del año, es decir, enero y febrero. Pero tan solo menciona se tomará como base en los mismos términos del caso anterior. Por tanto, ¿qué se debería entender? Se debería entender que es también la utilidad gravable y la utilidad disponible para los accionistas. Podemos hablar en enero y febrero de una utilidad gravable y de una utilidad disponible para el accionista. Recordemos que la utilidad gravable es aquella que se obtiene al final del año, cuando yo ya elaboro mi conciliación tributaria, determino mi base imponible y calculo mi impuesto. Y la utilidad disponible para los accionistas también. Es la utilidad al final del año, descontado de participación de trabajadores y el impuesto a la renta. Entonces, ¿podría considerar enero y febrero? ¿Puedo hacerlo? Sí, definitivamente podría ser algo extra contable y hacer una liquidación. Digamos que sería lo más cercana o lo más cercana a la realidad. Sin embargo, como tal, no es una utilidad gravable y tampoco es una utilidad disponible para el accionista. Tanto es así que si yo en enero y febrero efectivamente se generaron utilidades, ¿qué pasa el resto del año? Si el resto del año tuve pérdidas por todo el estado de excepción y adicional no hay ventas, quizás las utilidades de enero y febrero se ven disminuidas por todos los costos y gastos del resto del año. Y al final del año termino teniendo no una utilidad disponible, sino una pérdida, y no voy a tener quizás una utilidad gravable. Eso no lo contempla o no lo aclara el proyecto. Únicamente establece que se considerará enero y febrero, nada más. No aclara qué utilidad se deberá entender que será la misma de las sociedades constituidas antes del 2020. Eso sería importante que se lo aclare ahora quizás en el segundo debate. Adicional,
En el caso de las sociedades antes del 2019 queda claro que es esa utilidad siempre que sea superior a $1 millón, pero ahora estamos hablando que son 2 meses del año. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Debería considerar en esos 2 meses del año $1 millón también que hayan generado? ¿O debería considerar quizás que sea que mensualmente ese millón dividirlo para 12 y multiplicarlo por 2 y ese debería ser el límite? No lo aclara tampoco el proyecto, no establece cuál va a ser. Entonces se entendería, si está en los mismos términos y te dice que vas a considerarlo, o sea que la base va a ser el $1 millón. Entonces resultaría un poco ilógico, quizás no es el propósito de la norma, porque el propósito es que liquiden impuestos aquellas que hayan generado $1 millón en el año. Entonces 2 meses no se puede considerar todo el año. Entonces, bueno, valdría la pena también esperar hasta para ver qué pasa con eso. Lo que sí es importante que se incluye dentro del proyecto, que lo incluye el primer debate, es que se va a excluir de la base imponible las utilidades o los dividendos o las utilidades que perciban la compañía por parte de otra compañía. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una sociedad que tengo una inversión? Sociedad A tiene una inversión en sociedad B. Cada año, esa sociedad me distribuye dividendos. Incluso si no me distribuye dividendo por un tratamiento contable, yo debo reconocer en mi contabilidad el incremento de esa inversión, el valor patrimonial proporcional. Ese valor lo reconozco en mi contabilidad y genero un ingreso. Ingreso que para efectos tributarios es exento, ese es otro tema que se tiene que abordar, pero bueno, es exento. Sin embargo, la norma sí prevé, bueno, si ya estás liquidando la otra compañía, probablemente sobre esa utilidad ya pagó impuestos e incluso va a pagar también esta contribución, porque también se la liquida sobre la utilidad gravable. Entonces, lo que pretende esta disposición es no afectar a la compañía inversionista. Si la compañía inversionista ya reconoció ese ingreso y ese ingreso ya tributó la contribución en cabeza de la otra compañía, en este momento el inversionista lo va a descontar. Y lo va a descontar de ambas bases, de la utilidad gravable y de la utilidad disponible para los accionistas. De la utilidad gravable sin duda lo va a descontar porque es un ingreso exento, pero de la utilidad disponible para los accionistas, esa era la que entraba en cuestionamiento porque ahí sí va a estar, o sea, sí va a terminar en el bolsillo, digamos, en algún momento del accionista. Entonces sí es válido que hayan hecho esa precisión dentro del proyecto de ley. ¿Cuánto es la tarifa de este impuesto? Es el 5%, se va a pagar, va a ser un único pago, a diferencia del anterior. El anterior eran 9 pagos, porque eran 9 mensualidades, en realidad, y que se calculaban cada mes respecto a los ingresos que tenías. En este caso es una cuantía, es una única, la diferencia es que ese pago único lo vas a tener que, tienes oportunidad de pagarlo en 6 cuotas. Y puedes solicitar facilidades de pago, y las facilidades de pago pueden ser de hasta 3 meses, más intereses. Estas facilidades de pago no son sin intereses, más intereses. Lo único que te exime la norma es que no pagues el valor inicial. Normalmente cuando yo solicito facilidades de pago ante el SRI, tengo que primero pagar un 20% del total de la obligación. Bueno, no me está, en esta ocasión me dice, bueno, puedes solicitar facilidades de pago y no pagar ese 20%. Veamos un ejercicio. Esta es la utilidad contable, $2 millones de una compañía. Como les comentaba, aquí vamos a terminar la utilidad gravable. Recordemos que debo hacer una comparación, utilidad gravable y utilidad disponible para el accionista. Utilidad contable de 2 millones, la participación a trabajadores 300.000, le sumo mis gastos no deducibles, 100.000, le resto mis ingresos exentos, 200.000, y termino con una base imponible, una utilidad gravable de 1.600.000. Eso me va a generar un impuesto a la renta causado de 400.000, como marco tan solo de referencia. Esa es la utilidad gravable. Ahora, ¿cuánto dinero le queda en el bolsillo, digamos, al accionista o disponible para que el accionista pueda distribuirlo? Va a ser los $2 millones menos la participación de trabajadores, menos este impuesto a la renta, que es gasto para la compañía, y para el cálculo de esta contribución se permite que se descuente también este ingreso de acá. ¿Por qué? Porque se entiende que esta utilidad ya tributó en cara de la compañía que generó la utilidad. Por tanto, no se afecta al inversionista. Se lo disminuye y ahora sí tengo la utilidad disponible para el accionista, para efectos de esta contribución. De esas dos utilidades, de la utilidad gravable y la utilidad disponible para el accionista, yo selecciono la mayor, es decir, 1.600.000 en este caso, y de esa mayor calculo la contribución del 5%. Este es el valor que yo tendría que liquidar. Recordemos que este pago es único, pero tan solo lo divido en 6 cuotas. Ahora, la tan controversial, la contribución solidaria para las sociedades residentes en paraísos fiscales. ¿Por qué decimos que es controversial? Porque en los últimos días, a raíz de que salió publicado el primer debate de este proyecto de ley, es curioso que se haya incorporado esta contribución,
cuando inicialmente en el proyecto que envía el Ejecutivo a la Asamblea no contiene esta contribución. Y ahí es importante tener en cuenta que el llamado a crear tributos, a crear los impuestos, es el presidente de la República. Y mediante la Asamblea, en este caso, está incorporando y está creando un nuevo tributo, porque lo está haciendo en el proyecto, está incorporando esta contribución. Vale la pena ver, ya una vez que salga el proyecto aprobado por la Asamblea y que pase a la presidencia, en ese momento quizás la presidencia se decida allanar a lo que creó la Asamblea, pero bueno, es importante tener en consideración que lo importante aquí es que quien debe promover y quien debe crear el tributo debe nacer del presidente de la República y no debería nacer por parte de la Asamblea. Ahora, la redacción de esta contribución es curiosa porque si ustedes la revisan, es muy similar a la redacción que se estableció para la contribución que pagamos por el terremoto. Y en ese momento se estableció esta contribución con diferentes porcentajes, con diferentes matices en cuanto a la contribución, pero la redacción justamente era dirigida para aquellas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales que tengan bienes en el Ecuador o que tengan acciones en el Ecuador. Ese era el propósito en su momento de la contribución por el terremoto, la contribución solidaria. En este caso, esta contribución, este es el texto tal cual como está en el artículo 5 del proyecto, define a esta contribución. Se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador. Y en ese momento hace un pare. O sea, ese es uno de los componentes. Tiene que cumplirse. Que sea una contribución sobre todos los bienes que están en el Ecuador. Y sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital, entiéndase acciones, participaciones, de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia. Es un párrafo un tanto amplio, muy largo, y de la redacción tal cual como está en este momento. Quizás no fue lo que pretendía en este momento el legislador considerar, porque lo incluyeron dentro de la Asamblea, pero lo que está escrito da a entender que esta contribución no recae solamente sobre quienes tengan, sobre las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, sino también recae sobre cualquier persona que tenga un bien inmueble en el Ecuador. Que tenga un bien inmueble en el Ecuador va a tener que tributar un 2% de contribución. Adicional también aquellos que tengan derechos representativos de capital y que sean en ese momento sí sociedades residentes fiscales en el Ecuador y de manera directa. Esas son los dos sujetos pasivos del impuesto. Hay que tenerlo en consideración. Si no se logra modificar, primero suprimir quizás este artículo, y si no se lo suprime, al menos que se lo aclare, porque en este momento estaría sujeto a imposición todas las personas que tengan bienes inmuebles. Esta contribución se la va a pagar en 6 cuotas mensuales a partir de la publicación del registro oficial, y en este caso las sociedades extranjeras lo van a pagar hasta el 28 del mes correspondiente. Esto de aquí es simplemente la forma de liquidación. Todo eso en cuanto a las contribuciones. Cuando se envió el proyecto por parte del presidente a la Asamblea, se establecía que este pago de contribuciones no daba derecho a crédito tributario. Y es algo muy ya repetitivo, porque en el caso de las contribuciones del terremoto fue similar. Se establecía que tenías que pagar la contribución solidaria, pero como era solidaria, no te ibas a poder aprovechar de esa contribución, si no te daba derecho a que lo utilices como parte de pago de tu impuesto a la renta o de algún otro impuesto. No lo establecía. Eso se mantuvo en la ley de solidaridad, incluso en la contribución que se liquidó, que se establecía en el año 2019, en la reforma del año 2019, que se pagó ahora en marzo, también se establece que es gasto no deducible, pero en el primer debate se incorpora que esta contribución que se va a pagar ahora te puede dar derecho a crédito tributario. Pero también te establece límites. Te dice, ok, el valor declarado y pagado de las contribuciones, de todas las contribuciones, tanto de las sociedades como de personas naturales, podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 2022. Es decir, tú lo pagas ahora en el 2020, son 9 meses, quizás te pasas, en el caso de las personas naturales, van a pasar hasta el año siguiente, te vas a pagar 2020, 2021, pero tú recién vas a poder aprovecharlo en el ejercicio fiscal 2022.
entiéndase ejercicio fiscal 2022, el que tú declaras en el 2023, ¿ok? Pero a razón del 20% por cada año. Es decir, que del 100% yo voy a poder aprovecharme durante 5 años de este crédito tributario. Y en caso de que el valor que se utilizará como crédito tributario por esta contribución sea mayor al impuesto a la renta causado, sumado a las retenciones que le han aplicado normalmente los clientes o los distintos créditos tributarios que tengan en este caso las compañías, al menos así consideramos que debería interpretarse, que se realicen en el ejercicio fiscal impositivo, será considerado como pago definitivo y no será susceptible a devolución. Y ese valor, obviamente que no va a ser susceptible a devolución, lo van a tener que registrar como gasto las compañías, porque ya lo pagaste, ya pagaste la contribución. Entonces, ese gasto es no deducible. Eso lo aclara esta disposición. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si soy una compañía que pagó $1 millón en contribuciones? Ese $1 millón, ya sea, digamos como sociedad, ¿verdad? Pagué el $1 millón, puedo utilizarlo en el ejercicio 2022 al 2026, 5 años. Claro está que este es el año del ejercicio fiscal, la declaración se hace en el año siguiente. Imaginémonos que por el tema del COVID, tiene un impuesto causado de 0. Los primeros años, suponiendo, no tiene impuesto causado. Estos son ejercicios nada más. Si el impuesto causado es 0, pero esa compañía sí tuvo ventas y originó un crédito tributario, tanto de impuesto a la renta, quizás por ISD, porque quizás también pagó importaciones, tiene derecho a créditos tributarios, le va a generar, en el primer caso, digamos en el año 2022, un saldo a favor de $500.000 en ese año. Entonces, en ese momento, yo puedo aplicar la contribución. Como tengo un saldo a favor, puedo decir al SRI, devuélveme, ahora no tengo solamente derecho a 500, también tengo derecho a los 200.000. No, eso lo aclara la disposición. Entonces, puedes solicitar al SRI, pero vas a poder solicitar al SRI lo que te establece la ley de régimen, que serían los 500.000 de las retenciones de tus clientes o el crédito tributario de ISD, y la contribución, la parte proporcional de ese año que la podías utilizar, como no la usaste, vas a tener que enviarla al gasto, y va a ser un gasto no deducible. En el 2022 la compañía genera 600.000 de impuesto causado, tiene un crédito tributario lo mismo, 500.000, un impuesto a la renta a pagar ahora genera de $100.000. Como tengo por pagar 100.000, pero como yo pagué una contribución en el pasado y puedo amortizarme hasta 200.000, en ese momento puedo compensarlo. Lo compenso y me va a generar $100.000 que no los voy a poder aprovechar. Como no los voy a poder aprovechar en el tiempo, les envío el gasto no deducible. En el caso, en el 2024, genero un impuesto causado de 700.000. Tengo crédito tributario de 500, mi impuesto a la renta a pagar 200, la contribución se compensa al 100% con el saldo que tengo por pagar. En ese caso, no pago impuesto, no tengo gasto no deducible y no tengo valor a solicitar. Y en los últimos dos casos, ustedes ven ahí, la compañía genera un impuesto causado que una vez compensado con el crédito tributario, te genera un valor a pagar y que ese valor a pagar se compensa en su totalidad con la parte proporcional que puedo aprovecharme de la contribución que he liquidado y el saldo, el remanente, se lo cancelo al SRI. Entonces, es importante tener en cuenta que no me van a devolver la contribución. Si yo debo generar suficiente impuesto causado que me permita compensar este valor, pero no hay devolución. Lo que me permiten es poder aprovecharlo solamente en el futuro. Eso en cuanto al crédito tributario. Y te establece multas e intereses. La particularidad de las multas e intereses, a diferencia de las multas normalmente, que es el 3% del impuesto causado, en este caso se establece una multa de 1.5% sobre el impuesto causado, y los intereses de conformidad como establece el código, que son los que ya nos encontramos familiarizados por intereses por pago tardío. Todo eso en cuanto a lo que corresponde a la parte tributaria. Bien, de igual manera, ya, sí. Retomando el análisis comparativo que realizaba Yajaira al inicio de la charla, con relación al tipo o a la naturaleza de las medidas que se están adoptando o se están proponiendo actualmente versus las medidas que se implementaron cuando ocurrió el terremoto de abril del 2016, vemos que es evidente que el alcance de la crisis que estamos viviendo actualmente es muchísimo más grave y muchísimo más complejo. Si bien cuando ocurrió el terremoto en el 2016 el país sí fue afectado de forma general, las medidas que se implementaron o que se adoptaron en aquella época estaban dirigidas o enfocadas para apoyar o para atender a aquellas provincias que fueron directamente perjudicadas por el terremoto. Esto es Manabí y Esmeraldas.
Sin embargo, vemos que la crisis por la que estamos atravesando actualmente no afecta a un sector específico o no afecta a un lugar específico del país. Pues no, es una crisis que nos afecta al país en general, es una crisis que nos afecta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en gran medida las actividades productivas se tuvieron que suspender, paralizar, y esto significa que las empresas no han podido funcionar, que es decir, algunas ni siquiera han podido realizar ventas, no tienen el mismo nivel de ventas o el mismo nivel de ingresos, y lógicamente esto repercute en el cumplimiento de las obligaciones laborales que tienen con sus trabajadores. Recordemos que si bien cada empresa o cada empleador puede tener una situación económica particular y no tener siempre el mismo nivel de ingresos o de ganancias, esto no lo exime o no lo exonera del cumplimiento de sus obligaciones laborales. O sea, de todas maneras, el empleador o las empresas deben reconocer la remuneración a sus trabajadores y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley. En este sentido, otra de las medidas en las cuales se enfoca o se centra el proyecto de ley de apoyo humanitario son las medidas de carácter laboral. Y son medidas que están construidas o están diseñadas con el propósito de preservar las fuentes de empleo y de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Pues bien, ¿cómo tratar o cómo alcanzar ese propósito? Pues bien, una de las propuestas o una de las medidas que propone la Ley de Apoyo Humanitario es la suscripción de acuerdos laborales entre empleadores y trabajadores. ¿Con qué finalidad? Pues mediante estos acuerdos las partes podrán modificar las condiciones de la relación laboral durante el periodo que esté vigente el acuerdo. Pero sobre este punto voy a hacer un comentario que tal vez puede interpretarse como una crítica, y es que como está previsto en el proyecto de ley, no se establece qué condiciones o qué aspectos de la relación laboral pueden ser susceptibles de modificación o de negociación. Es decir, hasta qué punto yo puedo negociar, o sea, no hay ningún tipo de parámetro o límite. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la posibilidad tal vez de modificar la remuneración, que signifique tal vez una disminución en la remuneración del trabajador, o tal vez estos acuerdos están encaminados a establecer facilidades al empleador de acordar cómo voy a pagar estas remuneraciones. Quiere decir, por ejemplo, que pago en una fecha determinada una parte de la remuneración y el resto en un plazo mediante cuotas, o tal vez puedo acordar en estos convenios cómo se llevará la jornada de trabajo o cómo se gozarán las vacaciones. Pues bien, como está previsto actualmente en el proyecto de ley, está previsto de una forma muy amplia y no se establecen estos aspectos que son importantes porque deberían definir hasta qué punto yo puedo negociar o qué aspectos de la relación laboral son susceptibles de negociación o modificación por las partes. Recordemos que si bien la Constitución reconoce y permite la celebración de acuerdos laborales, estos acuerdos no pueden significar la renuncia de derechos por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque bien, estos acuerdos primero que los invalidarían y constituyen una vulneración de derechos que podría interpretarse como un despido intempestivo, y como consecuencia ante un reclamo eventual del trabajador, esto acarrearía para que el empleador pague indemnizaciones y demás. Bueno, más allá de este comentario que hemos hecho, es importante saber qué tenemos que considerar tanto como empleador y trabajador para poder celebrar estos acuerdos. Pues bien, el punto de partida para celebrar estos acuerdos es que el empleador dé a conocer a sus trabajadores cuál es la realidad financiera de la empresa y cómo lo refleja a través de la presentación de los estados financieros. ¿Por qué esto es importante? Porque al momento que el trabajador y el empleador conocen cuál es la realidad financiera de la empresa, se justifica la necesidad de por qué suscribir estos acuerdos, y obviamente se validan o se soportan los compromisos que se van a incluir en estos acuerdos. Recordemos que no se pueden establecer modificaciones a la relación laboral que sean arbitrarias, es decir, el empleador no puede arbitrariamente modificar o cambiar las condiciones que fueron originalmente pactadas con el trabajador si no hay un sustento. Entonces, la finalidad de estos acuerdos es que, obviamente, al conocer la realidad financiera de la empresa, la intención de los empleadores es preservar el negocio y al mismo tiempo la intención de mantener a sus trabajadores en la medida de lo posible. Entonces, a veces es necesario que las partes pacten o acuerden dentro de la legalidad y de lo justo,
cuáles son las condiciones en que se podría llevar la relación laboral a efectos de que no se interrumpa durante esta emergencia o de esta crisis que estamos viviendo actualmente. Algo que debemos tomar en cuenta es que estos acuerdos, originalmente el proyecto de ley los proponía como una firma colectiva, un contrato, un acuerdo colectivo con los trabajadores. Sin embargo, en la Asamblea se ha modificado este aspecto y lo necesario es que estos acuerdos se firmen de forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador va a tener que firmar estos acuerdos con cada uno de sus trabajadores, sin perjuicio de que la misma norma o el mismo proyecto de ley, perdón, establece que para que sean válidos estos acuerdos laborales van a tener que ser aprobados por la mayoría de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Aun cuando yo suscribo un acuerdo individual con cada uno de mis trabajadores, yo tendré que poner en conocimiento de estos acuerdos individuales al resto de trabajadores, de tal manera que ellos sepan cuáles son las condiciones o cuáles son los compromisos que se han pactado con el resto respecto del resto de los empleados, y obviamente tengan conocimiento en su mayoría de qué es lo que se está estableciendo en estos acuerdos laborales. ¿Qué pasa o qué una vez que se han suscribido estos acuerdos, los empleadores tienen que informar o tienen que registrar estos acuerdos ante el Ministerio de Trabajo? Previsiblemente, una vez que, si es que se aprueba el proyecto de ley, obviamente se tendrá que emitir normas secundarias, específicamente el Ministerio del Trabajo, para establecer cuál va a ser el mecanismo para informar o registrar estos acuerdos. Ahora, hay otros aspectos que se deben considerar para que tengan validez estos acuerdos laborales. El primero de ellos, ya lo mencionamos, es que los empleadores presenten los estados financieros a sus trabajadores. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que mientras estén vigentes estos acuerdos laborales, los empleadores no pueden distribuir dividendos ni disminuir el capital de la empresa durante los periodos que esté vigente este convenio. ¿Por qué? Digamos, un supuesto, un ejemplo, que yo necesito liquidez y haya acordado con mis trabajadores la forma de pago de estas remuneraciones, porque obviamente no tengo facilidad y no tengo flujo para ahorita cumplir el 100% de mis obligaciones en un solo pago. Sería ilógico, no sería consistente que yo solicitando a mis trabajadores facilidades para realizar el pago de las remuneraciones, yo distribuya dividendos a mis accionistas. Entonces, ese es el sentido de la norma de por qué no se podrán distribuir dividendos ni disminuir el capital durante el periodo de vigencia de los acuerdos. ¿Qué pasa en el evento que se incumplan estos acuerdos laborales? Pues bien, la norma prevé una sanción tanto para empleador o trabajador, dependiendo cuál sea la parte que incumple el acuerdo. Y esta sanción corresponde a una multa que va de 3 a 20 salarios básicos unificados. Recordemos que, tal como lo prevé el proyecto de ley, estos acuerdos laborales representan un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que en el evento que se incumpla, el trabajador puede acudir ante la autoridad judicial y reclamar ese pago. Para eso es necesario que en el momento que se diseñe o que se elabore este acuerdo, se establezcan muy bien las condiciones y recordar cuáles son los presupuestos que debe cumplir un título ejecutivo. Debe contener una obligación que sea líquida, determinada y de plazo vencido. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las obligaciones que yo voy a considerar dentro de mi acuerdo, tengo que determinar qué obligaciones son, qué tipo de obligaciones laborales son. Tengo que cuantificar cuánto asciende esa obligación, el plazo en que voy a tener que pagar esa obligación y qué pasa si incumplo. Bajo estos presupuestos o observando esas consideraciones se cumple, digamos, con los presupuestos que debe cumplir un título ejecutivo para efectos del reclamo del trabajador ante un eventual incumplimiento. Otra de las medidas que contiene el proyecto de ley de apoyo humanitario es el contrato especial emergente. Este es un nuevo tipo de contrato que su característica esencial es que es un contrato por tiempo definido y de acuerdo al proyecto de ley está destinado o está encaminado a cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, aquellas empresas que van a realizar nuevas inversiones o van a implementar nuevas líneas de negocios, o tal vez empresas que van a modificar su giro de negocio o que necesitan incrementar su oferta de bienes y servicios, e incluso empresas que están atravesando dificultades económicas y de que manera emergente necesitan incrementar la producción para cumplir con sus obligaciones pendientes.
¿Cuál es la característica de este acuerdo? Es que tal vez yo voy a, por ejemplo, a extender mi negocio, voy a incursionar en una nueva línea de negocios y no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces, este es un tipo de contrato que le da facilidad al empleador para poder vincular a un empleado sin tener que estar ligado a un contrato indefinido de trabajo, sino que me da la posibilidad de suscribir este tipo de contratos que duran un tiempo definido, que podrá ser de hasta 2 años, renovables por una sola ocasión, y yo puedo pactar dentro de este contrato una jornada parcial o una jornada ordinaria, es decir, una jornada de mínimo 20 horas y de máximo 40 horas semanales que las puedo distribuir en máximo 6 días a la semana y que no podrán exceder las 8 horas diarias de trabajo. Una característica especial de este tipo de contratos es que tanto la remuneración como los beneficios de ley se pagarán de forma proporcional, es decir, de acuerdo o con base a la jornada efectivamente laborada por el trabajador. Una vez que finalice el contrato, es decir, finalice el plazo que se ha estipulado en el contrato, el trabajador tiene derecho a que se lo liquide normalmente y tiene derecho a la bonificación por desahucio y demás beneficios de ley, como en el evento que se liquida a cualquier otro trabajador. Pero ¿qué pasa si yo lo despido? Yo despido al trabajador intempestivamente, también tendrá derecho a las indemnizaciones de ley. En el evento que finalice el contrato y continúa la relación laboral, el contrato se convertirá en un contrato indefinido de trabajo. Otra de las medidas que contiene o que propone el proyecto de ley de apoyo humanitario es la reducción emergente de la jornada laboral. Como sabemos, esta medida no es nueva, primero porque ya estaba contenida o considerada dentro de nuestro Código del Trabajo en el artículo 47.1, y también es una medida que hemos escuchado últimamente porque tanto así que el Ministerio del Trabajo ha emitido un acuerdo sobre medidas emergentes respecto a la jornada laboral por el tema de la emergencia sanitaria, y una de esas fue la reducción emergente de la jornada laboral. Sin embargo, vemos que la forma como está diseñada esta medida en el proyecto de ley cambian ciertos aspectos, y podríamos entender que estos aspectos, aun cuando el proyecto de ley no establece una reformatoria expresa al artículo 47.1 del Código de Trabajo que se refiere a la reducción de la jornada, esto consistiría en una reforma tácita. ¿Por qué? ¿En qué eventos yo puedo solicitar esta reducción emergente de la jornada laboral? Primero, que aplica para casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Recordemos que actualmente los empleadores están teniendo problemas en su actividad, no tienen el mismo nivel de ventas, el mismo nivel de ingresos, entonces ellos requieren solicitar la reducción de la jornada laboral, que traerá como consecuencia la reducción o la disminución de la remuneración que recibirá el trabajador. ¿Cómo lo implemento? Pues necesito primero solicitar esta medida ante el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo, previo a autorizar o a tomar una decisión, escuchará a las partes. ¿Cuánto podrá durar esta medida? A diferencia de cómo está establecido actualmente en el Código del Trabajo, actualmente esta medida puede durar hasta 6 meses y renovables hasta 6 meses más. Pues bien, el proyecto de ley de apoyo humanitario propone que la reducción de la jornada dure hasta 2 años, renovables por una sola ocasión. Otra diferencia que tiene la reducción emergente de la jornada laboral, como está prevista actualmente, versus la que propone el proyecto de ley de apoyo humanitario, es que, como está contemplado en el Código del Trabajo, la jornada no podría ser menor a 30 horas semanales. Pues bien, el proyecto de ley de apoyo humanitario permite que se reduzca el 50% la jornada laboral, es decir, que se trabaje al menos 20 horas semanales, y que la remuneración y el aporte que se realiza se va a calcular con base a la remuneración proporcional. Recordemos que tal como está previsto actualmente en nuestro Código del Trabajo, si bien la remuneración que recibe el trabajador se disminuye, el aporte y las bonificaciones e indemnizaciones que se paga al trabajador son respecto a la remuneración completa. Pues bien, como se prevé actualmente en el proyecto de ley de apoyo humanitario, tanto la remuneración como el cálculo del aporte de IES y demás beneficios se hace con base a la remuneración proporcional. ¿Qué debemos considerar en la reducción emergente de la jornada? Es que mientras dure
esta medida, los empleadores no podrán distribuir dividendos ni despedir a los trabajadores. Sin embargo, ¿qué pasa si los despiden? Tendrán que pagar las indemnizaciones y modificaciones y demás con base a la remuneración completa. Adicionalmente, el trabajador que es despedido tiene derecho a recibir una indemnización adicional de 3 meses de remuneración. Eso no está previsto actualmente en nuestro Código de Trabajo. Esa es otra diferencia que propone el proyecto de ley de apoyo humanitario y que consistiría en una reforma tácita al artículo 47.1 del Código del Trabajo. Otra medida interesante y que también ya la hemos escuchado en los últimos acuerdos ministeriales que emitió el Ministerio del Trabajo es lo que corresponde al goce de las vacaciones acumuladas. Todos sabemos que de acuerdo a cómo lo establece nuestra norma laboral, el trabajador tiene derecho a acumular hasta 3 años consecutivos sus vacaciones, debiendo gozarlas en el 4.º año. En el evento que no las goce en el 4.º año, pues el trabajador ya no las puede gozar, sin embargo, se las deberán liquidar y reconocer al momento que se desvincule el trabajador. Pues bien, ahora una de las medidas que propone el proyecto de ley de apoyo humanitario es que durante los 2 periodos siguientes a la publicación de la ley en el registro oficial, esto quiere decir, si se publica ahora en mayo del 2020 hasta el 2022, el empleador podrá obligar al trabajador que goce de sus vacaciones acumuladas. Algo que se modificó con respecto al proyecto original que presentó el presidente de la República es que en el proyecto original presentado por el Ejecutivo se preveía que el empleador podía obligar al goce de las vacaciones acumuladas y acordar con el trabajador el goce de las vacaciones anticipadas. Pues bien, esto fue modificado dentro de las diferentes observaciones que hizo la Comisión de Desarrollo Económico, se eliminó el tema del goce de las vacaciones anticipadas y lo que se prevé es que el empleador pueda disponer del goce de las vacaciones acumuladas, para efectos de que una vez que los goce, recordemos que las vacaciones son remuneradas, si en el evento futuro el trabajador se desvincula, ya estos rubros o esta compensación de las vacaciones acumuladas ya no formará parte de la liquidación del trabajador. Otra medida que contiene el proyecto de ley de apoyo humanitario, básicamente en una disposición reformatoria, es que agrega o reconoce expresamente a la modalidad del teletrabajo dentro de nuestra norma laboral. Recordemos que el teletrabajo actualmente no está reconocido en nuestro Código del Trabajo, no está regulado. Sin embargo, no es una figura nueva, ya había sido reconocido por el Ministerio del Trabajo hace algunos años atrás, tanto así que emitió un acuerdo laboral al respecto. Sin embargo, con esta disposición reformatoria que contiene el proyecto de ley de apoyo humanitario, se incluye dentro del Código del Trabajo esta modalidad de trabajo. Pues bien, y que actualmente es indispensable porque muchas empresas están funcionando a través de esta modalidad. ¿En qué consiste el teletrabajo? Pues el teletrabajo no es más que la prestación de los servicios o la realización de las actividades por parte del trabajador de una forma remota, ya sea dentro de una jornada especial o dentro de una jornada ordinaria, sin que tenga la necesidad del trabajador de acudir o estar de forma física en las instalaciones del empleador, sino que lo hace a través de la utilización de herramientas tecnológicas de la información, como una computadora o dispositivos móviles, y que a través de esas mismas herramientas tecnológicas el empleador pueda dar seguimiento, tener un control del correcto desarrollo de las actividades que realiza el trabajador. En este sentido, algo que sí se prevé en el proyecto de ley es que esta modalidad de trabajo se podrá pactar en cualquier momento de la relación laboral, ya sea al inicio o una vez o durante la relación laboral. Puede ser que yo directamente contrate un trabajador bajo la modalidad de teletrabajo y otro evento que puede darse es que primero haya sido un contrato, una modalidad normal, es decir, que el trabajador acuda físicamente a las instalaciones y por necesidad yo deba transformar o cambiar esta modalidad a teletrabajo. Se pueden realizar estas dos particularidades, solo que el empleador deberá informar de dicha vinculación o de dicho cambio de modalidad al Ministerio del Trabajo. Algo que se debe tomar en cuenta es que, si bien
el trabajador durante el ejercicio de esta modalidad de teletrabajo no está físicamente en las instalaciones del empleador, tiene que de todas maneras cumplir con las condiciones de sus obligaciones laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que cumplir su jornada laboral, tiene que cumplir su horario de trabajo, tiene que estar a disposición del empleador mientras dure su jornada de trabajo. Sin embargo, el empleador tiene que respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión. Y este derecho a la desconexión o este periodo de desconexión es de 12 horas continuas, diarias. Ahora, algo interesante o que no estaba incluido tal vez en el acuerdo ministerial que establecí, que actualmente está vigente del Ministerio del Trabajo, son los diferentes tipos de modalidades del teletrabajo. La primera de ellas es la modalidad autónoma o el teletrabajo autónomo, que quiere decir que no existe un lugar establecido para realizar el teletrabajo, puede ser desde un lugar propio y por lo general el trabajador no está en las instalaciones de la empresa, sino que acude en algunas ocasiones. También existe el teletrabajo móvil, que también no existe un lugar fijo de trabajo y desarrolla las actividades en mayor parte a través de dispositivos móviles. Por ejemplo, estas personas que realicen ventas por teléfono, que tengan que movilizarse todo el tiempo, pues bien, ese es un tipo de teletrabajo móvil. El teletrabajo parcial, que es que en ciertos días el trabajador acuda a las instalaciones del empleador, es decir, a las oficinas, y otros días trabaje desde su casa a través de una computadora. Y el teletrabajo ocasional es en el cual se implementa el teletrabajo en circunstancias convenidas o en circunstancias particulares, como es la que estamos viviendo actualmente. Algo que hay que tener en cuenta es que no se va a considerar teletrabajo en el evento que el empleador disponga o adecue un lugar separado de las instalaciones de la empresa para realizar las actividades. Eso no es teletrabajo porque obviamente ya se está estableciendo, el empleador está estableciendo un lugar establecido donde el trabajador va a tener que realizar sus actividades laborales. Ahora bien, sabemos, la realidad actual en que vivimos es que muchas empresas han tenido que acudir o tomar medidas extremas, como es la desvinculación de sus trabajadores. Pues bien, pensando, digamos, en esa contingencia, el proyecto de ley establece facilidades o flexibiliza las condiciones a las que deben cumplir los trabajadores o los ex trabajadores o las personas que han sido cesadas de sus funciones para acceder a la prestación del seguro de desempleo. Recordemos que esta prestación es una prestación económica que otorga el IES a aquellas personas que han cesado en sus actividades laborales por causas ajenas a su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que aplica para aquellas personas que han sido desempleadas por despido, no aplicaría para personas que han renunciado o que han terminado la relación laboral por mutuo acuerdo. En ese sentido, ustedes podrán observar un cuadro comparativo que establece cómo se prevé la prestación del seguro de desempleo bajo la Ley de Seguridad Social y cómo propone la prestación del seguro de desempleo durante el estado de emergencia sanitaria o esta prestación del seguro de desempleo especial. Aquí vamos a poder hacer una comparación de los requisitos o de los supuestos que deben cumplir las personas para poder acceder, tanto de cómo lo establece la Ley de Seguridad Social, de cómo lo establece la Ley de Apoyo Humanitario. El primero de ellos es que la prestación del seguro que establece la Ley de Seguridad Social aplica para desempleados que se queden sin trabajo en cualquier periodo, mientras que la prestación del seguro de desempleo que propone o que prevé la Ley de Apoyo Humanitario aplica para aquellas personas que perdieron su trabajo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020. ¿Qué requisitos deben cumplir estas personas? Pues bien, esto es igual tanto en la Ley de Seguridad Social como en la Ley de Apoyo Humanitario. Las personas deben tener 24 aportaciones y de estas 24 aportaciones, 6 deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Una diferencia primordial, que esta es lo más importante, lo que diferencia la prestación del seguro de desempleo como lo establece la Ley de Seguridad Social frente a como lo establece la Ley de Apoyo Humanitario, es que de forma general, de acuerdo a la ley,
para yo acceder a la prestación del seguro de desempleo tengo que tener más de 60 días desempleado. Pues bien, la flexibilidad que propone la ley de apoyo humanitario es que yo solo tengo que acreditar, o la persona tendrá que acreditar que tiene más de 7 días de desempleo. Para solicitar esta prestación del seguro lo puede hacer tal como lo prevé la Ley de Seguridad Social, desde el día 61 de desempleo hasta máximo 45 días posteriores, mientras, como lo establece la Ley de Apoyo Humanitario, es que desde el 8º día de desempleo lo puede solicitar hasta máximo 45 días posteriores. Otro presupuesto que hay que tomar en cuenta es que las personas no deben ser jubiladas y esta prestación durará máximo 5 meses, es decir, se dará esta prestación económica mensual por 5 meses. ¿Y en qué consistirá esta prestación? Pues en el pago del 70% del salario básico unificado, más un monto variable que depende de la disponibilidad del fondo de cesantía que tenga la persona que ha sido desvinculada. Finalmente, sabemos que el proyecto de ley es un proyecto de ley en materia económica urgente que está siendo actualmente analizado y discutido en la Asamblea para su aprobación. Entonces, es importante que tengamos claro cuál es el procedimiento que debe cumplir un proyecto de ley en materia económica urgente para su aprobación y específicamente cuál es el flujo en temas de tiempo que debe cumplir esta norma para poder entrar en vigencia. Pues bien, recordemos que el proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo el 16 de abril. A partir de la fecha de presentación, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, la Asamblea tiene 30 días a partir de presentado el proyecto para aprobar, modificar o negar el proyecto de ley, tanto en primero como en segundo debate. En este periodo se deben dar las dos sesiones. ¿Qué pasa si no lo hace o si la Asamblea no cumple con esta resolución dentro de estos 30 días? Pues el proyecto de ley entrará en vigencia y será promulgado y publicado por decreto de ley. Una vez que el proyecto es aprobado, digamos, en segundo debate por la Asamblea Nacional, debe ser remitido al presidente de la República con la finalidad de que el presidente sancione u objete el proyecto de ley. Sancione quiere decir que lo apruebe o que lo objete de una forma parcial o total. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para poder pronunciarse, sancionar o objetar el proyecto de ley? Pues tiene 30 días a partir de que lo recibe. Si el presidente de la República lo objeta totalmente, esto quiere decir que no está de acuerdo, la Asamblea Nacional no podrá volver a tratar el proyecto hasta después de un año. Sin embargo, puede objetar el proyecto de forma parcial y en ese sentido el presidente de la República tendrá hasta junio 18 como fecha máxima para sancionar o objetar el proyecto de ley, y una vez, en caso de que establezca unas objeciones parciales, pues las remitirá a la Asamblea, y la Asamblea tendrá hasta julio 18 para allanarse estas objeciones parciales o ratificarse en el texto originalmente enviado al presidente. Para allanarse necesitará la mayoría simple de los asistentes a la sesión, mientras que para ratificarse en el proyecto original necesitará las 2/3 partes de los miembros del proyecto. Si la Asamblea no se allana o no se ratifica en este tiempo, de todas maneras el proyecto de ley se promulgará y será publicado en el registro oficial. Bueno, muchas gracias Daniela y Yajaira. Vemos que hay muchas preguntas, por lo que vamos a contestar las hemos juntado un poco a todas para de todas maneras poder tener una idea de todas las consultas